Jerusalén, año 1119. La ciudad ha sido tomada por los cruzados, pero sigue siendo peligrosa. Los caminos están llenos de bandidos y muchos peregrinos cristianos son asaltados o asesinados antes siquiera de llegar a rezar. En ese caos, un pequeño grupo de caballeros decide hacer algo diferente. No fundan un reino, ni una empresa, ni buscan gloria personal. Juran proteger a los viajeros con su propia vida, sin pedir nada a cambio. Son solo 9 hombres, pero cambiarán la historia. Estos caballeros eran nobles, pero vivían bajo votos de pobreza y obediencia. Se instalaron en unas ruinas cercanas al antiguo templo de Salomón. Y de ahí nació su nombre, los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Pero para el mundo, simplemente, los templarios. Lo curioso es que en sus primeros años nadie creía demasiado en ellos. Eran pocos, no tenían recursos y no destacaban más allá de su fe. Pero entonces algo ocurrió. Una serie de donaciones empezó a llegarles de nobles de toda Europa. Tierra, dinero, protección papal. ¿Por qué? ¿Qué sabían estos caballeros que los demás no? Muy pronto dejaron de ser pobres. Los templarios se convirtieron en una de las órdenes más ricas y poderosas de toda la cristiandad. Construyeron fortalezas en lugares estratégicos. Establecieron rutas seguras para peregrinos. Fundaron bancos, adelantándose siglos a las prácticas financieras modernas. Sí, eran monjes, pero también banqueros, espías, comerciantes y guerreros. Un ejército privado con presencia en casi toda Europa y Oriente Medio, y sin rendir cuentas a ningún rey, solo al Papa. Durante las cruzadas, los templarios eran temidos. Entraban en combate con túnicas blancas marcadas con una cruz roja. Juraban no retirarse del campo de batalla salvo por extrema necesidad. Se decía que no temían a la muerte y que quienes caían en batalla iban directamente al cielo. Con esa mentalidad eran casi imparables. Pero no todo era fe y acero. Las leyendas comenzaron a rodearlos. ¿Qué encontraron bajo el templo de Salomón? Algunos afirmaban que habían hallado el Santo Grial. Otros, manuscritos secretos. Incluso se rumoreaba que conocían el verdadero linaje de Cristo, o que guardaban reliquias que podrían cambiar la historia del cristianismo. El problema es que, cuando se acumula tanto poder, los enemigos no tardan en aparecer. El rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, estaba hasta el cuello de deudas. ¿Con quién? Exacto, con los templarios. Y lo que hizo fue tan maquiavélico como efectivo. La madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, por orden del rey, todos los templarios de Francia fueron arrestados al mismo tiempo. Fue un movimiento coordinado, brutal y definitivo. Los cargos eran serios: herejía, idolatría, ritos blasfemos, brujería. Se decía que escupían la cruz, que adoraban una cabeza demoníaca llamada Baphomet, que practicaban rituales secretos y contrarios a la Iglesia. ¿La verdad? No lo sabemos. Bajo tortura, muchos confesaron. Pero las confesiones obtenidas de esa manera ya sabemos lo que valen. La orden fue disuelta, sus bienes confiscados, sus líderes ejecutados. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado vivo en una isla del río Sena. Justo antes de morir, dicen que maldijo al Papa y al Rey, y lo inquietante es que ambos murieron en menos de un año. A partir de ahí, los templarios pasaron de ser una orden poderosa a convertirse en leyenda. Se dice que algunos escaparon, que cruzaron el mar, que fundaron otras sociedades secretas o que se mezclaron entre la población para no ser encontrados. Hay quien asegura que su conocimiento fue preservado en los cimientos de otras organizaciones, como los masones. Y mientras tanto, sus símbolos aparecen por todas partes, en iglesias, en castillos, en documentos antiguos, en obras de arte, en videojuegos, en películas.
Los templarios nunca desaparecieron del todo, simplemente cambiaron de forma. ¿Fueron mártires de una conspiración política o guardianes de un secreto tan peligroso que aún hoy nos costaría comprenderlo? Tal vez nunca lo sabremos, pero cada vez que escuchamos esa palabra, templario, algo se despierta en nuestra imaginación. Un eco de espadas, capas blancas, rituales olvidados y una historia enterrada bajo siglos de polvo y silencio. Y así termina este viaje por los pasillos secretos de la historia, donde la realidad y la leyenda caminan de la mano. Si te ha gustado descubrir el enigma de los templarios, no olvides dejar tu huella con un like y compartirlo con quien creas que también disfruta de estos misterios. En Cronileyendas siempre hay un nuevo secreto por desenterrar, un personaje olvidado por redescubrir y una historia que aún no ha sido contada. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque el pasado sigue hablándonos. Solo hay que saber escuchar.